Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el tema que corresponde a la semana 8, que es neoplasias 2. Entonces, este tema de verdad es bastante importante, incluso les diría que viene un poco más del tema de que neoplasias 1, porque son todas las bases genéticas, moleculares de este tema, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver, como en todas las clases, son algunas generalidades. Aquí mencionar que nosotros ya sabemos que las neoplasias pueden tener componentes de diferentes ámbitos, por ejemplo, el daño genético, el estilo de vida, entre otros, ¿no? Entonces, acá primero mencionar que en el proceso de carcinogénesis, es decir, de la formación de una neoplasia maligna, tiene que haber sí o sí una mutación. ¿Y qué es una mutación? Como acá dice, el daño genético no letal, es decir, una alteración en los genes. Nosotros ya sabemos que las mutaciones pueden ser estructurales, como por ejemplo las de lesiones, las duplicaciones, o también pueden ser numéricas. Por ejemplo, el síndrome de Down, donde hay un cromosoma más del número 21. Entonces, el segundo punto es que el tumor se forma por la exposición clonal de una célula precursora que ha sufrido daño genético. O sea, todo se origina de una celulita mutada. Por eso se dice que los tumores son clonales, porque provienen de una célula mutada que poco a poco va proliferando y las células que proliferan van adquiriendo otras características, otras mutaciones, y por eso se dice que el tumor es con subpoblaciones heterogéneas. Entonces, las alteraciones del ADN las van a heredar las células hijas. Recuerden, cuando las células se dividen por mitosis, las células resultantes son las células hijas, ¿ya? Luego, el tercer punto importante son que los objetivos principales de las mutaciones del cáncer son 4 categorías de genes reguladores normales. Se supone que estos 4 genes normalmente tienen determinadas funciones. Por ejemplo, los protoncogenes tienen la función de estimular el crecimiento celular. Los genes supresores de tumores inhiben el crecimiento. Luego, los genes reguladores de apoptosis inducen la apoptosis o detienen la apoptosis en determinados tejidos. Y los genes reparadores del ADN, porque ya saben que el ADN se debe reparar antes de la fase S, que es donde se duplica. Entonces, estos 4 genes son esenciales para la regulación de la proliferación celular. Sin embargo, en el cáncer estos van a ser como los 4 puntos en los cuales el cáncer va a atacar con más fuerza para que estos genes trabajen a favor del cáncer, ya no a favor de nuestro organismo. Entonces, luego de ver estas generalidades, vamos a ver esta segunda imagen que ya la hemos visto en el tema pasado, si no me equivoco, pero rápidamente mencionarles que mi célula normal va a sufrir una serie de mutaciones, de lesiones. Puede ser por exposición al ambiente, por ejemplo. Entonces, estas lesiones van a inducir una mutación celular. Y esta célula tumoral, esta primera célula tumoral, va a sufrir una serie de divisiones, como vemos acá, originando lo que es la progresión tumoral. ¿Qué pasa a partir de esta progresión tumoral? Pues dentro de esa progresión tumoral, mi tumor debe empezar a enriquecer de muchas variantes celulares. Es decir, las nuevas células van a empezar a adquirir diversas características, diversas mutaciones nuevas. Entonces, finalmente van a proliferar células genéticamente inestables que van a originar subpoblaciones celulares, como ya dijimos, y esto se denomina heterogeneidad, que son las diferentes subpoblaciones celulares en un tumor. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una subpoblación celular puede tener la función, la mutación de metástasis para invadir. Otras
subpoblaciones celulares pueden tener la capacidad de angiogénesis. Y así, es como que cada una tiene un talento que contribuye al crecimiento de ese tumor. Mientras más heterogéneo sea el tumor, más maligno, peor pronóstico para el paciente va a haber. Porque eso significa que, que esas células tumorales tienen mayor capacidad de evadir el sistema inmune, porque están dotadas de un montón de capacidades para hacerlo. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, como ahorita estoy compartiendo mi pantalla y no puedo verlos, prendan su micro normal, ¿ah? No hay problema. Entonces, ya luego de haber visto un poco de las generalidades, ahora sí vamos a explicar los rasgos celulares y moleculares característicos del cáncer. Recuerden que les dije que este segmento 2 de neoplasias es más que todo bases moleculares, bases genéticas del cáncer. Entonces, todos los cánceres van a ser producto de alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que las alteraciones epigenéticas son, por ejemplo, la falta de metilación y las genéticas son más mutaciones estructurales o numéricas? Entonces, estas alteraciones van a conferir características que van a alentar, que van a conferir inestabilidad genómica e inflamación para que el cáncer se desarrolle. Y aquí cabe mencionar que todos los cánceres van a tener 8 cambios fundamentales que están acá en la fisiología celular. O sea, estos 8 cambios, sea el cáncer que sea, son rasgos característicos típicos de las neoplasias malignas. Uno de ellos es la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Es decir, los tumores van a llegar al punto de poder proliferar sin necesidad de estímulos externos. Luego, inestabilidad a las señales inhibidores de crecimiento, o sea, no responden a los genes que quieren inhibir el crecimiento de estos tumores. O también porque esos genes supresores de la proliferación, pues, están trabajando muy poco, están como debilitados. Luego también alteración del metabolismo celular. Los tumores van a sufrir una conmutación metabólica, es decir, van a tener la capacidad de eh, sintetizar macromoléculas, organelos, sustancias que faciliten su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, producen citoquinas que van a estimular todo este ambiente proinflamatorio o algunas sustancias que van a estimular la producción de más vasos sanguíneos para que el tumor se pueda alimentar más de oxígeno, de nutrientes. Luego, ¿qué más tiene la evasión? Aquí está, la evasión a la apoptosis. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablábamos en antes, los tumores van a mutar los genes que tienen que ver con la apoptosis, es decir, van a suprimir este proceso fisiológico y necesario que es la apoptosis, haciendo que las células tumorales persistan y no mueran. También va a haber un potencial ilimitado de la replicación, como si las células neoplásicas se tornen inmortales, algo así, porque van a proliferar de una manera súper descontrolada. Luego también la angiogenia sostenida, es decir, van a contar con las sustancias necesarias, como les decía, para producir estos vasos sanguíneos y que los tumores se nutran lo suficiente, lo necesario. También van a tener la capacidad de invadir, de hacer metástasis. Recuerdan que yo les expliqué que una vez que las células neoplásicas pasan la membrana basal, que es como el punto de corte para metástasis, ya ingresan a los vasos sanguíneos y posterior a ello viajan por todo el cuerpo y empiezan a invadir diferentes tejidos o órganos. Y justo los órganos que son los más típicos de metástasis es el hígado y el pulmón. Y por último, la octava característica es la capacidad de invadir la respuesta inmunitaria del anfitrión. Muchas veces el cáncer puede inducir a este estado de inmunosupresión porque destruye proteínas de complemento, evade la acción fagocítica de los macrófagos, de los neutrófilos,
y entre otras células inmunes que nosotros ya conocemos. Entonces, estos son los 8 cambios fundamentales que también, para que los revisen de nuevo si quieren, está ahí en su librito, en el Robin. A ver, ahora sí, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que estos son los 4 genes mutados en el proceso de carcinogénesis? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Esos sí son típicas preguntas de examen del final. De hecho, se los puse en su pasito, ¿no? Reconocer cuáles son los genes mutados y dentro de ellos, cuál es el proceso fisiopatológico que ocurre, cuál es el mecanismo afectado. Entonces, los genes que fomentan el crecimiento celular son los protooncogenes. Pero, ¿qué pasa cuando sufren una mutación? Se tornan en los oncogenes. Entonces, los oncogenes son la mutación de los protooncogenes. Y estos oncogenes van a fomentar un crecimiento celular autónomo, descontrolado. Van a codificar algunas proteínas que se llaman oncoproteínas, que van a inducir este crecimiento celular que les digo, sin necesidad de que haya una señal externa, ¿ya? Por eso, acá dice inducción de crecimiento celular descontrolado sin que exista señal normal correspondiente. Entonces, las oncoproteínas que son secretadas por estos oncogenes también van a inactivar elementos reguladores. Y entonces esto significa que las células que tengan oncogenes y por lo tanto que tengan presencia de oncoproteínas, se van a saltar los puntos habituales de regulación y los controles que limitan el crecimiento, porque ustedes saben que a lo largo del ciclo celular hay como puntos específicos en los cuales como que la célula pasa una rápida revisión para ver si tiene algún daño, que hay que reparar alguna mutación. Entonces, estas células, gracias a las oncoproteínas, se van a saltar esos puntos de control. Entonces, estén dañadas, no importa, van a seguir proliferando. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se alteran los protooncogenes? Bueno, más que todo por alteraciones de tipo estructural, ¿ya? Ahí están translocaciones, inversiones de genes, deleciones, amplificaciones y duplicaciones, y también por introducción de oncogenes virales, en el caso de alguna infección viral. Y aquí hay que resaltar que existe la presencia de 4 protooncogenes que justamente van a sufrir la mutación, ¿no? Que les digo. Primero están los factores de crecimiento, que están acá, estas bolitas rojitas. Luego están los receptores de los factores de crecimiento, estas de acá. Luego están las proteínas de transducción de señales, que son las RAS, estas de acá. Y finalmente las proteínas de transcripción, que son las MYC. Entonces, aquí están las MYC. La manera en cómo van a funcionar normalmente estos protooncogenes es la siguiente. Tenemos a los factores de crecimiento que son extracelulares y se unen al receptor del factor de crecimiento, que son estos más grandecitos, ¿ya? Que son proteínas transmembranas, acá lo vemos. Entonces, esta proteína a nivel intracitoplasmático va a activar el GDP, que se va a convertir en GTP. Entonces, aquí se van a activar a los segundos mensajeros, que son las proteínas de transducción de señales, las RAS. Y las RAS, finalmente, por acá se van, pueden activar 2 vías. Primero la vía de acá, de la, ay, perdón, no veo muy bien, voy a agrandar la imagen, de la PI3K o la vía del RAF, ¿ya? Y finalmente se van a activar estas vías y se va a inducir la transcripción y se da el crecimiento celular. Ese es el funcionamiento normal, para que lo sepan. Entonces, estos son los 4 protooncogenes, factores de crecimiento, receptor de factores de crecimiento, proteínas RAS, que son segundo mensajeros, y proteínas de transcripción, que son las MYC, que están acá. Esas son las 4 que se van a ver afectadas en lo que
es por la mutación y que se van a convertir en oncogenes. Ahora, acá hay algunos tumores que también estaban en su clase y por ahí les pueden preguntar. Siempre es un clásico que les pregunten sobre todo del cáncer de mama y ovario, que qué protoncogen qué oncogen, perdón, está asociado al siguiente tumor. Entonces, en caso de los glioblastomas, es el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que justo son las bolitas acá. Luego, en el cáncer de mama y ovario, están los ERB2. En el caso de cáncer de pulmón, páncreas y colon, están el protoncogen de transducción de señales, que es el RAS, y en el linfoma de Burkitt está el protoncogen, que es el MYC, ¿ya? Esas son las principales, sobre todo, para que ahí lo sepan. Esto es en relación a los protoncogenes y los oncogenes. Entonces, miren, finalmente para pasar al otro, acá dice, dotan a las células de autosuficiencia para crecer. Recuerden, los oncogenes crecen, hacen que las células crezcan independientemente de las señales. O sea, los dotan con una proliferación como que eterna a las células tumorales para crecer, sin necesidad de pasar por puntos de control ni nada de eso. Luego están los segundos, que son los genes supresores del cáncer. Bueno, en este caso, los genes supresores del cáncer, para que sufran una mutación, tienen que sufrir mutación ambos alelos. ¿Recuerdan que dijimos que cada gen tiene dos copias, uno de mamá, otro de papá? Y cuando son mutaciones recesivas, ambos alelos tienen que sufrir daño para que se exprese, digamos, la enfermedad, el mal. Pero cuando son eh, autónomas, es como que solo un alelo. Perdón, cuando son dominantes, solo un alelo tiene que sufrir daño, ¿ya? Pero en este caso, genes supresores del cáncer son genes recesivos, entonces ambos alelos tienen que ser dañados. Bueno, en este caso, los genes supresores van a regular la transcripción celular, todo lo que es la traducción de señales, ¿ya? Cuando sufren la mutación, hay un fallo en la inhibición del crecimiento. Porque estos, más que todo, inhiben el crecimiento, en comparación de los anteriores. Estos inhiben el crecimiento. Entonces, si se mutan, ya no van a poder inhibir el crecimiento. Por lo tanto, también va a haber una proliferación excesiva, inadecuada. Entonces, en este caso, puede ser su mutación de forma esporádica o de forma familiar. Primero, la forma esporádica significa que la persona, el bebito, nace con sus células normales, sus dos alelos de estos genes están normales. Entonces, las mutaciones van a ser adquiridas a lo largo de su desarrollo aquí en la Tierra. Entonces, primero se va a mutar un alelo y luego, tiempo después, se va a mutar el otro alelo. Es por eso que cuando es de forma esporádica, se manifiesta a una edad más adulta, más tardía. En cambio, en la forma familiar, eh, el cigoto va a aportar un alelo mutado. Sobre todo, el papá se lo transmite, ¿ya? Entonces van a ser ya con un alelo mutado y a lo largo del tiempo, conforme vaya creciendo, va a adquirir la mutación del otro alelo. Entonces, hereda un alelo mutado y el segundo alelo ya lo adquiere a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo. En este caso, en la forma familiar, pues el individuo va a desarrollar esta mutación a una edad más temprana, porque solo necesita una mutación más. En cambio, en la forma esporádica necesita ambas mutaciones. Entonces, acá los genes supresores del cáncer son estos de acá, pero voy a hacer énfasis sobre todo en el RB y en el P53. El P53 ya sabemos, es el guardián del genoma. Entonces, cuando este está mutado, pues puede haber una alteración de lo que
es el crecimiento celular, de la apoptosis y puede causar un multicáncer, porque el P53 está presente en todos lados, de verdad. Luego el RB1, que es el gen del retinoblastoma, su función es regulación del crecimiento celular. Entonces, cuando se muta, causa un retinoblastoma, ¿ya? Y los demás ya los pueden leer con más calma, pero hago énfasis en estos dos porque son los que más preguntan en el examen. Ya, chicos, esto es en relación de la apoptosis, que también vimos genes relacionados con la apoptosis. Entonces, aquí sí vamos a entrar en más detalle en relación al P53, que les dije que es el guardián del genoma. Entonces, yo tengo mi P53 normal activo, que en su función normal va a controlar el ciclo celular. ¿Ven? Por ejemplo, aquí está. Aquí están todas sus funciones que ya las vamos a explicar en un ratito. Ahora, si durante el ciclo se produce alguna alteración del P53, este, quien va a seguir como que la función, si el P53 como que no está apto para funcionar, ¿quién entra? El P21. El P21 va a inhibir en un punto del ciclo celular la replicación. O sea, el P21 está en la fase G1, antes de la fase S. Ya sabemos que la fase S es cuando se duplica mi genoma, ¿ya? Entonces, el P51 lo que va a hacer es que va a detener la célula si está dañada en la fase G1 y le va a decir, oye, un ratito, antes que duplique su material genético, tengo que reparar. Entonces, si se logra reparar, nuevamente se restaura el ciclo. Ahora, ¿qué más puede inducir el P53? Senescencia. Senescencia es como un estado de parada permanente del ciclo celular, ¿ya? Más que todo eso. Luego, ¿qué pasa si mi daño celular es irreversible? Entonces, ¿qué se activa? La apoptosis. El P53 puede activar la apoptosis a través de gen proapoptóticos. Por ejemplo, el BATS, es el más representativo. Entonces, ahí va a provocar la muerte celular. Pero, ¿qué pasa cuando en el cáncer? Cuando mi P53 está inhibido, mi P53 sufre una mutación que hace que se silencie, que no funcione como debería. Bueno, no hay un proceso de reparación del ADN, entonces las células se van a dividir con las mutaciones, que justamente es el proceso de progresión tumoral que les expliqué al inicio, ¿no? La mutación va a persistir, no va a ser reparada y va a empezar a proliferar células dañadas. Es simplemente eso y bueno, se forma el tumor maligno. Aquí es importante que sepan el P21, ¿ah? Que paren G1 antes de la duplicación del material genético del ADN. Sobre todo esa función es la más representativa. Entonces, ¿qué otro proceso erróneo va a ocurrir en la carcinogénesis? Bueno, aquí entran en juego los telómeros y telomerasa. Ya sabemos que los telómeros están acá, van a ser una secuencia de cromosomas no codificados que están aquí en las esquinitas, ¿ya? No codificados significa que no son capaces de codificar proteínas, nada más. Entonces, estos están ubicados a los extremitos, como les dije. Lo que hacen es servir como un reloj biológico, ¿ya? Porque en cada división celular, los telómeros se van acortando, se van haciendo más chiquitos hasta llegar a un punto en el que se va a inducir a la célula en un proceso de apoptosis, es decir, por envejecimiento. Entonces, como que los telómeros, a medida que se van acortando, significa que mi célula se va envejeciendo y finalmente va a sufrir apoptosis. ¿Y por qué decimos que es un reloj biológico? Pues este proceso es diferente en cada familia celular. Por ejemplo, mis glóbulos rojos van a vivir 120 días, luego las plaquetas van a vivir 11 días, y así entre otras células. ¿Qué pasó?
Un ratito, chicos. No sé si me ha puesto en negro la pantalla. Ah, ya. Y ahora sí. Ya. Como les decía. Entonces, esos telómeros, pues lo que me van a dar es ese como reloj biológico, porque conforme la célula se va dividiendo, pues finalmente se van a cortar hasta el punto de ya apoptosis. Ya cumpliste tus 120 días, glóbulo rojo, ya tienes que morir. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el cáncer hay un punto de control eludido que es el acortamiento de los telómeros. Y sumado a esto está esta sustancia que es la telomerasa. La telomerasa es justamente una enzima que va a evitar que los telómeros se acorten, o sea, va a evitar que la célula sufra una apoptosis en su debido tiempo. Y la telomerasa es una enzima que normalmente la producen las células germinales, ¿ya? Solo las células germinales, pero en el caso de las células neoplásicas, estas producen también telomerasa, lo que va a hacer que eludan el acortamiento adicional de los telómeros y finalmente, pues, van a tener la capacidad de vivir por más tiempo. Y van a evitar que la célula sufra apoptosis. Entonces, esta es la gran diferencia, que en las células neoplásicas estas producen telomerasa y evitan este punto de control que es el acortamiento adicional del telómero y evitan la muerte celular, la apoptosis. Ya, luego están, Una uy, pregunta, disculpa. dime, Sí, ¿la telomerasa se encarga de inhibir que los telómeros se corten o lo que hace es ujú, de que los corta? No, me confundo con no, esa parte. sí, la telomerasa lo que va a hacer es inhibir el acortamiento adicional de los telómeros, lo inhibe. Entonces, por eso es que las células neoplásicas las producen, para inhibir justamente que sus telómeros se acorten y le induzcan apoptosis. Inhibe, sí. Ah, ya. Y una pregunta, o sea, entonces, en el caso de las células germinales, mencionaste que estas producían telomerasa, ¿se puede ver tal vez el hecho que las células germinales necesitan estar proliferando más y produciéndose más para que pueda generarse pues, los órganos y todo eso, ¿no? Por eso es Claro, de que producen esa telomerasa. exactamente, como las células germinales, recuerda, son pluripotenciales, entonces tienen que estar ahí, con vida, ¿no? Seguir produciendo líneas, diferentes líneas celulares. Esto es en lo correcto. Por eso es que necesitan esta enzima, la telomerasa. No sé si quedó claro. Sí, está bien, gracias. Ya, ya, perfecto. Chicos, acá un ratito, lo voy a corregir. Aquí es metástasis. Y corríjanlo, porfa, en el PDF, que me he equivocado. Ya, entonces, si no me equivoco, sí, si no me equivoco, estos son los últimos mecanismos de carcinogénesis, ¿ya? Mecanismos de la angiogenia y metástasis. Entonces, mis células cancerosas, como todas las células, necesitan oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Entonces, para crecer. Entonces, las células cancerosas van a estimular la neovascularogenesis, es decir, el desarrollo, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. No va a ser normal, como en una célula normal de nuestro organismo, sino que va a haber una proliferación vascular también descontrolada, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber un efecto doble sobre el crecimiento tumoral. ¿Qué pasa? Que esta neovascularización, además de proporcionar oxígeno y nutrientes, que ya de por sí ayudan a mi célula tumoral, también va a tener otro efecto doble que contribuye al crecimiento tumoral. Y es que recuerden que mis vasitos sanguíneos, nosotros tenemos ahí el endotelio, ¿verdad?
la capa endotelial. Entonces, esa capa endotelial de los vasos sanguíneos van a estimular el crecimiento de células tumorales adyacentes, ya que producen algunas sustancias que van a hacer que mis células tumorales crezcan más. Entonces, es por eso que decimos que la neovascularización tiene un efecto doble sobre el crecimiento tumoral. Además, este mecanismo de angiogenia también va a tener relación con un desequilibrio entre los factores angiogénicos inhibidores y los que estimulan la angiogénesis. Por ejemplo, los factores que promueven la angiogénesis se van a incrementar, como lo ven acá. Entonces, los factores que inhiben la angiogénesis van a disminuir o van a ser bloqueados. Por ejemplo, el P53, el guardián del genoma, del que hablamos hace un ratito, activa factores antiangiogénicos y reprime factores que estimulan la angiogénesis, como el factor de crecimiento endotelial, el VEGF. Pero ¿qué pasa? Si mi P53 está mutado, entonces no va a poder hacer su función de inhibir estos y activar estos. Y por lo tanto, se va a crear un ambiente en el cual se va a desarrollar fácilmente la angiogenia, porque no hay nadie quien inhiba estos factores proangiogénicos y no hay nadie quien activa estos factores antiangiogénicos. Aquí importante que se sepan sobre todo estos dos y algunos factores, que el P53 estimula los factores antiangiogénicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el último mecanismo por el cual se va a estimular la carcinogénesis? Bueno, la metástasis. Nosotros ya hemos hablado un poco de esto la semana pasada, pero acá lo vamos a ver con este gráfico que está bien bonito de una manera más didáctica. Todo esto es la capa metastásica, ¿ya? Que se divide en dos partes. Invasión de la matriz extracelular, que es hasta acá, y la diseminación vascular y en todos los órganos del organismo. Bueno, lo que aquí tenemos es que en la invasión de la matriz extracelular, para que se dé todo este proceso, pues tienen que ocurrir 4 pasos sucesivos. Primero, tiene que haber un cambio en la interacción de la célula-célula. Nosotros ya sabemos por histología que hay algunas moléculas, proteínas, que hacen que las células pues se mantengan bien unidas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en este caso? Pues esas uniones celulares se van a aflojar, entonces van a hacer que las células como que estén menos consistentes y se puedan desprender con más facilidad. Luego de esto está la degradación de la matriz extracelular, que es otro de los 4 pasos fundamentales. ¿Qué va a pasar? Que van a haber proteasas, sobre todo los fibroblastos, que van a empezar a degradar, a destruir la membrana basal, que ya nosotros sabemos que es el punto de corte para la metástasis. Luego va a haber fijación a nuevos componentes de la matriz extracelular, porque las células están desprendidas. Y luego va a haber una migración a través de la membrana basal destruida, ¿ven? Acá como que las celulitas empiezan a salir a través de la membrana basal ya para dirigirse a lo que son la diseminación. Entonces, acá diseminación intravascular, hay una excepción, los gliomas y los cánceres vasocelulares no sufren intravasación, ¿ya? O sea, no hacen por ejemplo, el cáncer vasocelular de la piel es uno de los cánceres más común en la piel, sin embargo, de los menos agresivos, porque justamente no sufre metástasis. Entonces es el que tiene mejor pronóstico. Entonces, ya explicamos los 4 pasos fundamentales de lo que es la invasión de la matriz extracelular. Recuerden cambios en interacción célula-célula, degradación de mi matriz, o sea, de la membrana basal, fijación a nuevos componentes en la membrana extracelular y transmigración de la membrana basal hacia los vasitos sanguíneos. Bueno, ya en los vasitos sanguíneos mis células ya
lograron pasar la membrana basal y ahora tienen que viajar por todo lo que es el torrente sanguíneo. Pero aquí también hay un punto importante. Si las células neoplásicas viajaran solitas, estarían más expuestas a morir allí, porque recuerden que en la sangre pues hay muchas sustancias que las pueden destruir, ¿no? Pero, ¿cuál es acá la estrategia de las células tumorales? Que se agrupan como en cúmulos y se unen a plaquetas. Mira, que están las plaquetas, se unen a estos cúmulos formando como émbolos para poder sobrevivir a lo largo de todo el viaje por el torrente sanguíneo. Entonces, de ahí ya van a llegar a sus órganos dianas, porque las células tumorales van a tener algunos receptores en determinados órganos. Y esto es porque los tumores también tienen tropismo celular, o sea, es como que tienen preferencia por determinados tejidos. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el lugar más usual de diseminación son las células del hueso, porque tiene un tropismo celular hacia el tejido óseo. Y el cáncer de mama normalmente primero se disemina hacia los ganglios axilares. También se disemina hacia el pulmón, es otro lugar de tropismo. Y ya dijimos que los órganos de mayor tropismo celular es el hígado y es el pulmón, ¿ya? Entonces, el hecho de que se sufra metástasis a los órganos tiene que ver con el tropismo celular del tumor primario. Por eso muchas veces cuando se encuentran por tomografías, resonancias, cánceres en lo que son el pulmón o el hígado, ya se asume que hay una metástasis, ¿no? Y se tiene que buscar el tumor de origen, el tumor primario. Recuerdan que acá las que tienen la función de guiar a estos émbolos de células tumorales son las quimiosinas, son las que van a guiar a estas células tumorales hacia el órgano diana en el cual se van a infiltrar. Ya, chicos, entonces y esta es una parte más cortita que son los agentes carcinogénicos que van a estimular justamente todo este proceso, ¿no? Nosotros sabemos que no hay un solo factor determinante del proceso de carcinogénesis, pero sí que es una suma multifactorial de mutaciones, de factores externos, estilo de vida, entre otros muchos, ¿no? Entonces, aquí primero vamos a ver agentes carcinogénicos químicos. Eh, para que los agentes carcinogénicos químicos se den, o sea, tengan un efecto, tienen que tener estos dos procesos, y es uno de los puntos que les pregunté en su pasito. Una pregunta, Primero, sí, disculpa, dime. disculpa por interrumpirte. En los cánceres vasocelulares, ¿te refieres a las leucemias, por ejemplo? ¿O no? No, 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 ¿O no, qué ejemplo? leucemia sí tiene capacidad. Ah, ya. Por ejemplo, hay carcinoma vasocelular de la piel, ese es uno, que es un cáncer que afecta a las células epiteliales de la piel, sobre todo por radiación ultravioleta, sobre todo por eso, pero que no va a sufrir metástasis. Ese es como que el más conocido de los vasocelulares. Ya, ahora sí, en cuestión de los carcinógenos químicos, en la iniciación, es decir, acá el organismo va a estar expuesto, mejor dicho, la célula, a un agente carcinógeno que va a alterar su ADN y que es capaz de originar su tumor. Por ejemplo, compuestos de acción directa e indirecta, ¿ya? Los compuestos de acción directa son los que requieren activación metabólica y los compuestos de acción indirecta no requieren. Me voy a saltar un poco esta parte. Justo aquí, esta es una clásica que les va a venir también y se los puse en su pasito. Los carcinógenos de acción directa son los alquilantes, los acilantes, y aquí están sus subtipos. Y estos de acá, procarcinógenos que requieren activación metabólica, o sea, son de acción indirecta, son los hidrocarburos, las aminas, y por aquí hay otras, ¿no? Que son las plantas naturales, productos microbianos. Entonces, los agentes de iniciación sí son capaces de originar un tumor porque me alteran mi ADN. Toda sustancia que altere el ADN celular es capaz de originar un tumor.
En cambio, en el proceso de promoción se inducen se induce el tumor en la célula iniciada, pero no son tumorogénicos, proliferación de células preneoplásicas. O sea, mi célula ya tiene una mutación, pero eso no significa que ya me va a dar cáncer, porque esa mutación de repente eh, puede ser parada por algún mecanismo de celular, ¿no? No significa que porque ya tengo una mutación ya voy a desarrollar un cáncer terrible. Por ahí algún mecanismo celular lo puede reparar. Pero entonces, estas células que han sufrido un daño son preneoplásicas, van a empezar a proliferar gracias a las sustancias promotoras, que no son carcinogénicas, no son tumorogénicas, porque no van a causar ningún daño, solo van a estimular una proliferación. Entonces, aquí, pues, ¿cuáles son fármacos, el alcohol, entre otras, ¿no? Los promotores son justamente los que participan en ese proceso de progresión tumoral, que pueden favorecer la conversión maligna, pero no son tumorogénicos porque no causan ningún daño directo, a diferencia de los compuestos de iniciación, ¿ok? Esa es una gran diferencia. Estos sí son carcinógenos, estos no lo son. Luego, en los carcinógenos físicos, pues aquí están la radiación UV, la radiación ionizante y las fibras minerales. La radiación UV también va a depender de la magnitud eh, de la radiación ultravioleta, de los tipos de radiación, de la intensidad de la exposición, de la cantidad de absorción que tu cuerpo tenga en relación a esa radiación. También si tienes algunos factores protectores, ¿no? Si el uso de bloqueador, todo eso va a influir en, en si realmente ese tipo de radiación va a tener un impacto carcinogénico en tu organismo. Entonces, ¿qué va a comprometer? Tres procesos necesarios. Por ejemplo, transformación de la célula normal, cambios antigenéticos en la piel, porque la radiación ultravioleta es, digamos, el factor de riesgo más importante para cáncer de piel, ¿ya? Y también compromete la inducción de linfocitos T supresores, que nosotros ya aprendimos que es una línea de la familia de linfocitos T que detiene, pues, lo que es la función de los linfocitos T, que es matar, que puede ser citotóxico, ¿no? Entonces, luego está la radiación ionizante. En la radiación ionizante, pues involucra todo lo que son radiaciones electromagnéticas, rayos X, radioterapia, rayos gamma. Entonces, acá puede haber lo que es leucemias, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿no? Aquí también la radiación, lo que es radiación terapéutica, o sea, radioterapia, pues tiene un factor importante, ¿no? Porque estar sometido mucho tiempo de manera prolongada y a gran magnitud de la radiación ionizante finalmente puede provocar alguna mutación celular e inducir un proceso de carcinogénesis. Y finalmente las fibras minerales. En el caso de las fibras minerales, el agente más resaltante es el asbesto, que causa daño cromosómico estructural de lesiones, duplicaciones, translocaciones, todo eso. Y bueno, aquí sí vamos a hacer más énfasis, porque eso también es algo que preguntan bastante, que son los microorganismos oncogénicos. Y acá vamos a hablar sobre todo de los microorganismos virales. Pueden haber virus con DNA o con ARN. Los de ADN son los virus de papiloma humano, los virus de hepatitis, de Epstein-Barr, de herpes, y los de ARN son los de la leucemia de células T humana tipo 1 y las bacterias Helicobacter pylori. Por acá vamos a hacer más énfasis en el VPH. El virus de papiloma humano, que es uno de los virus más prevalentes porque es transmitido por vía sexual, pues va a tener varios subtipos. Pero acá, importante saber que estos 16, 18, 45, 56, 58 son los más carcinogénicos. Hay otros que es el 6, que no es carcinogénico, sino es el que te causa verruguitas, el que conocemos, pero estos sí tienen potencial carcinogénico, sobre todo el 16 y el 18. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que mi virus
del BPH va a tener varias proteínas. Y acá las más importantes son las proteínas E7 y E6, porque son las que van a provocar una inhibición de algunos protoncogenes que ya hemos hablado. Protoncogenes o genes reguladores, supresores. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El E7 se une al PRB y al unirse al PRB se va a va a sufrir hiperfosforilación y de esa manera se va a inhibir el ciclo celular. Se va a inhibir lo que es la detención del ciclo celular. Entonces, si se inhibe eso, mi célula va a empezar a proliferar constantemente. Y por otro lado, la proteína E6 va a bloquear la apoptosis, como inhibiendo la función del P53. De hecho, acá dice que lo degrada al P53. Se une y lo degrada, inhibe su función. Entonces, si el P53 no puede detener la apoptosis, las células van a seguir proliferando. Es por eso que el BPH, sobre todo 16 y 18, tienen esta capacidad carcinogénica. Y acuérdense acá, el E7 inhibe al PRB y el E6 al P53. Ya. Esto es lo que ya les mostré. No sé si hay alguna preguntita. Un ratito me voy a ver.